pasada nos quedamos en esta parte de definir lo que son los ejes, el símbolo de los ejes, las cotas y las indicaciones de cómo trazar los muros. Hasta este momento deberían ir más o menos en esta parte, que es ya con sus ejes y lo que son sus muros trazados. Bueno, una vez que ya estamos en este punto, lo siguiente sería empezar a detallar pues ya los elementos que vamos a ir teniendo. Lo primero que vamos a hacer ahorita es definir cómo vamos a trabajar nuestros muros. Una forma de cómo trabajar lo que son nuestros muros es dejando ya sea lo que son las líneas de muros y la línea de eje por el centro o sombreándolos. ¿Qué pasa si ustedes quieren dejar lo que son las líneas de eje? Pues muy fácil, lo que tendríamos que hacer sería seleccionar todo el dibujo. Y una vez que ya seleccionaron todo, elegimos la herramienta cortar y simplemente pues cortamos los ejes en las partes donde no los estamos utilizando. Por ejemplo, acá, todas estas partes donde no utilizo los ejes, pues voy a cortar, teniendo cuidado de no cortar las líneas de proyecciones. O en su defecto podemos ocultar un rato lo que son las líneas de proyecciones. Acá apagamos la capa. Por ejemplo, acá están. Apago la capa y ahora sí, con confianza, pues puedo cortar todas las líneas que yo encuentre que no estén dentro de algún elemento. Pues ya simplemente voy recortando de esta manera. Y así al final me quedan algunos tramos de líneas sueltas que no pude cortar. Pues simplemente selecciono y suprimir. Bueno, y eso sería la primera forma. ¿Cómo pueden dejar sus muros? De esta manera, bueno, acá nada más quitan los pedazos de línea que no irían, serían esos. Y pues de esta forma puede quedar su muro. Obviamente, de esta misma forma hay que señalarlo en la parte de la simbología. Ahora, la otra forma en cómo podría quedar, de nueva cuenta voy a ocultar lo que son mis líneas de ejes y voy a ocultar mis líneas de proyecciones. Un momento en lo que termino de hacer esto. Si ven, ahorita yo hice dos capas de ejes, una para lo que son las cotas y símbolos, que es esta parte que aún podemos ver, y la otra para las líneas de ejes, que fue que fue la malla que trabajamos, pero pues que ahorita ya acabo de ocultar. Al ocultar todos los elementos, pues únicamente nos quedarían los muros y las columnas, castillos. Por ejemplo, este es un castillo. Acá tenemos unas columnas y acá tenemos otras columnas y otros castillos. Los demás castillos están en la parte de lo que es el muro, que ya iremos viendo cuando veamos los planos estructurales. Bueno, una vez que ya tengo así mis muros, pues simplemente lo que haría es sombrear. Entonces me elijo esta parte, donde están los sombreados, y doy clic en la parte central, siempre y cuando pues toda mi figura esté cerrada. Por ejemplo, esta, le doy un clic, le doy Enter, y como ven, ahí pues ya se sombreó de forma sólida. Podría hacer eso para todos mis muros, y de esa misma forma señalizarlo en lo que va a ser mi simbología. Bueno, ahorita lo voy a quitar por el momento, y voy a encender las capas de ejes y de proyecciones. Bueno, las de ejes ya las voy a apagar, ahorita no las voy a ocupar mucho. Voy a encender las proyecciones. Bueno, por ahí hice otra capa que se llama proyecciones, que de hecho en la rúbrica ahí indica cuáles son las líneas de proyecciones, que en este caso es esta línea, que es la parte ya sea de un nivel superior o inferior, que está indicando un elemento, en este caso es el volado de la losa. Esta es una proyección. Las escaleras también son proyecciones. Y por acá en la parte posterior, pues también tenemos otros volados.
donde nos están indicando que son proyecciones. Acá hay otras líneas que también las consideré en proyecciones, pero estas líneas son las que nos delimitan el área de jardín. Es necesario tenerlas porque si no, más adelante pues no voy a poder sombrear esta área pues como se debe. Bueno, una vez que ya tengo definido lo que son mis muros, ya tengo mis proyecciones, lo siguiente sería terminar de acotar algunos elementos que no tienen lo que es una simbología dentro de lo que son sus ejes. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que deben de ir tres tipos de cotas, que es la cota general, las cotas de ejes y las cotas de elementos que podemos tener intermedios. Que estas cotas ustedes pueden tomar de referencia las que vienen en la rúbrica o ustedes mismos pueden diseñarlas. Bueno, ¿cómo las diseñamos? Como sabemos, tenemos cotas alrededor del plano, en los 4 lados. Entonces, la forma de cómo distribuimos este acotado es, por ejemplo, acá, en los lados largos, dividimos el plano a la mitad y la mitad de los elementos que no están sobre ejes, que necesitamos acotarlos, los acotamos de este lado y la otra mitad los acotamos del otro lado. Lo mismo para la parte superior e inferior, la mitad en este sentido y la mitad en el otro sentido. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita voy a partir por mitad, acá más o menos lo que es a la mitad de la jardinera, y vamos a ver qué elementos necesitan acotación. Si observamos, aquí en las jardineras, pues no hay problema. Todas pasan ya sea sobre el eje a eje o a paño. Continuamos, pero vemos, por ejemplo, estas líneas que utilizamos para lo que fue el delimitar el jardín. Estas no están acotadas. En este caso, estas las acotaría del lado derecho, porque están de la mitad derecha del plano. Bueno, continúo viendo sobre el lado izquierdo y veo que tengo lo que es esta columna. Entonces, agarro la parte de lo que es la acotación, selecciono el elemento y lo acoto en la parte central. Ahora, la siguiente cota sería este mismo elemento y pues puedo acotarlo ya sea sobre lo que es el eje o podría acotarlo a paño a la altura de lo que vendría a ser el muro. Si vemos, ahí está, a paño. Ok, continúo con mis cotas. Ahora voy a continuar desde donde me quedé, que fue de este elemento, al siguiente que va a necesitar acotado, que sería esa parte. Esta pequeña sección de muro tengo que acotarla, porque si vemos, una parte sí está sobre el eje, pero la otra sección ya no. Pues ya no tengo una indicación de hasta dónde debería llegar. Entonces selecciono este elemento, lo selecciono a paño o a eje. Ahí está. Y así sucesivamente me voy poniendo todas las demás cotas de los elementos que yo vea que necesite. Al final simplemente igualo propiedades de cotas que yo ya tenga prediseñadas. Por ejemplo acá. Y ya me quedo esta parte. Y ahora simplemente pues voy a ajustar acá lo que son los desfases de la cota. Entonces acá como vemos que es un desfase de 1.20. Okay. Que el desfase sea 0. Y todo lo demás está bien. Ahora nada más manualmente, si quiero acorto esta parte, si no, no. En mi caso, a mí sí me gusta cortarlo, porque si lo dejo, genero muchas líneas, mucho amontonamiento dentro del plano y más adelante pues podría crear alguna confusión con cualquiera de las otras líneas que se están utilizando. Pues voy a igualar propiedades y ya sea que acorte manualmente o acá modifique la distancia de
del desfase. Por ejemplo, acá tenía 1.20. Aquí podría ponerle un poco más para que en automático se desfase y ya igualo las propiedades de los demás elementos. Por ejemplo, podría ser 4. Vamos a ver hasta dónde desfasa. Todavía no sé, 6. 7, 5. Ya se pasó. 7. 680. Por ejemplo, ahí, 680. Escape. Y puedo copiarme estas propiedades. Bueno, ya sé cómo yo me acomode más. Si me acomodo ajustando esto de forma manual, cota por cota, lo puedo hacer de ese modo. Si me acomodo haciéndolo de esta forma, ajustando una de las cotas y luego igualando propiedades para los demás, pues igual también puede ser de esa manera. Y de esa misma manera termino de acotar a todo lo largo, viendo qué elementos no tienen acotación. Por ejemplo, a ver, voy a trazar, por ejemplo, esta sección. Habría que hacer el acotado. Esta sí está, pero pues tenemos que poner las demás cotas. Bueno, acá aprovecharía acotar toda esta sección para que la siguiente pues fuera de este elemento. Y así sucesivamente. Si vemos acá, bueno, acá ya lo demás viene a eje. Y lo último que necesitaríamos acotar pues sería también estas seccioncitas. Este ancho de columna, este volado y lo que es la proyección. De la misma manera se acota sobre el lado derecho y sobre la parte superior e inferior. En la parte inferior pues acotamos las distancias en X y en los laterales acotamos las distancias en Y. Vamos a continuar con la parte de puertas y ventanas. Bueno, a este punto ya debería de haber quitado los ejes o cortado, como yo los haya decidido trabajar. Ya debería estar algo así, mi plano. Lo siguiente sería colocar lo que son las puertas y las ventanas del plano. Para empezar, puede ser que yo tenga ya dentro de mis elementos algunos bloques que me puedan servir de puertas, de ventanas, bueno, de todos los elementos que yo vaya a utilizar, como son estos bloques que tengo por acá, que hay muchos elementos, o puede ser que acá en la misma interfaz, pues yo vaya dibujando estos elementos. Por ejemplo, acá ya tengo una puerta, pues lo que voy a hacer es copiar, lo voy a pegar aquí mismo, lo voy a hacer grupo para que ya no se mueva, grupo, y lo voy a pasar a la capa de puertas. Ok, ahí está. Puertas, ya quedó. Y ahora simplemente pues voy a colocarlo donde pues yo necesite ese elemento. Le doy selecciono, le doy mover. Y como vemos, voy a desactivar el orto porque ahorita no me ayuda mucho. Bueno, como vemos aquí, voy a ocupar una puerta. Entonces ahí pego lo que es el elemento. Si no se ajusta exactamente al ancho de mi espacio, en esta parte puedo ajustar lo que es la escala. Selecciono mi primer punto y simplemente ajusto hasta donde yo vea que es conveniente. Y ahí ya quedó. Puede ser que también necesite colocar esa misma puerta en otro elemento, como puede ser esta parte más pequeña, que es un baño. Entonces aquí tendría que girar lo que es la puerta. Entonces nuevamente voy a control C, control V. De nuevo, vuelvo a hacerlo grupo para que no se me vayan a quedar algunas piezas. Y ya en grupo lo paso a la capa
de puertas, que es la que estoy utilizando, y simplemente lo que voy a hacer es girar. En ese sentido, una vez que ya giré, ahora voy a mover. Selecciono un punto base de referencia y me voy a la parte del plano donde yo vaya a ocupar ese elemento. Por ejemplo, ahí, como vemos, ahí ya quedó mi puerta, pues, ajustada al tamaño. Bueno, quizás ahí habría que modificar un poquito. Lo mismo sería para acá, para la puerta que es de 2 hojas. También tenemos otros elementos que son las ventanas. Bueno, acá no sé cómo trabajaron sus muros. Puede ser que los hayan cortado ya desde antes. O puede ser que los dejaron totalmente lineales. Entonces, si los dejaron lineales, nada más hay que cortar esta parte que nos quede de esta manera. Y empezamos a trabajar lo que es la ventana. Seleccionamos la capa de ventana. En este caso yo tengo acá en una capa ventanas y en otra capa puertas, porque los grosores de línea son distintos, pero los puse en el mismo color. Ahora, ¿cómo trabajo estos elementos? Bueno, hago el borde de lo que es la ventana y luego genero un desfase de 0.055. Selecciono el elemento a desfasar y el sentido hacia dónde, que en este caso mi sentido es hacia adentro. Y como ven, ahí ya tengo trazada lo que es mi ventana. Y eso mismo harían pues, para todos los elementos donde tendríamos ventanas. ¿Dudas hasta acá? En puertas y ventanas, continuamos. Lo siguiente sería los sombreados. Por ejemplo, aquí que tenemos un área verde, esto también aplica para las zonas húmedas, como caso de baño. Aplica lo que son los sombreados. Acá yo seleccionaría lo que es el sombreado y buscaría en estas opciones el sombreado que más se ajuste a lo que yo esté trabajando. En este caso es el sombreado de jardín. Vamos a buscar ese sombreado, 0.02, para que se muestre, y Enter. Y ahí quedó ya esa parte. Lo siguiente, una vez que ya colocamos todos los sombreados que vamos a utilizar, sería agregar ya sea los rótulos o los bloques. Quizás ahorita nos ayudaría más agregar lo que son los rótulos para ya saber qué áreas son las que tenemos. En caso de los rótulos, pues tenemos lo que son los niveles de piso terminado, que por acá yo ya tengo prediseñado algunos. Entonces agrego ahí nivel de piso terminado. Y también tenemos rótulos para lo que es las proyecciones y algunos otros elementos. Voy a pasar ya a la capa de rótulos para que me salga en automático con el color. Por ejemplo acá, que es una proyección. Colocamos esto aquí. Y por acá le pondría proyección. Ok, bueno, ahí está la capa de rótulos. Entonces vemos en las propiedades que en sus propiedades todos estos elementos estén por capa. Si no están por capa, pues sí es probable que sí se van a trazar, pero no se van a trazar con las características que nosotros les indicamos. Entonces ahí está. Igualar propiedades. Ahí está. Y lo siguiente, por ejemplo acá, tenemos un comedor. En la rúbrica, ¿cómo se llama esa parte? Ok, comedor, bien indicado como comedor. Entonces simplemente acá le cambiamos el nombre y le ponemos
comedor. Bueno, y así sucesivamente, con todos los espacios que tengamos, hay que agregarle lo que son los rótulos. Una vez que ya agregamos los rótulos, pasamos a la parte de lo que son los bloques. Pues, por ejemplo, acá ya tengo mis bloques. Ustedes también ya deben de tener los suyos. Por ahí hicieron una actividad de bloques. O si no tienen, pues pueden hacer completamente desde cero el dibujo. Simplemente hago control C, me voy al dibujo, control V, e inserto el elemento en la parte donde lo necesito. Selecciono mi elemento y lo paso a la capa correspondiente. En este caso, es bloque de mobiliario. Como ven, tengo varias capas de mobiliario. ¿Por qué? Porque tengo bloques para mobiliario general, tengo bloques de escalas humanas y tengo bloques de muebles hidráulicos. ¿A qué me refiero con muebles hidráulicos? Muebles hidráulicos son, por ejemplo, tarjas, lavabos, WCs, todos aquellos elementos que requieran de suministro de agua para que puedan funcionar. Por ejemplo, acá tengo algunos lavabos. Voy a utilizar uno pequeñito. Bueno, por ahí lo voy a hacer grupo para que no se me distorsione al momento de moverlo. Y ahora sí, control C, me voy a mi archivo, control V, y lo ajusto acá. Bueno, ahí no quedó bien ajustado, entonces simplemente lo selecciono todo el elemento, nuevamente lo hago grupo, y ahora sí lo voy a ajustar aquí a mi espacio de trabajo. Por ejemplo, esa línea no la seleccioné al momento que agrupé, por eso me quedó fuera. Ahí ya la coloqué. De la misma forma, acá ingresamos lo que es el WC, la regadera, y pues todo este elemento, junto con la partecita que yo no había seleccionado, lo pasamos a la capa de bloques hidráulicos. ¿Cuál es la finalidad de tener varias capas de bloques? Va a llegar el momento que nosotros vamos a trabajar lo que son los planos de instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Y cuando hacemos eso, por ejemplo, en instalaciones hidráulicas, tenemos que dejar la parte de los muros y únicamente los muebles hidráulicos para poder diseñar por dónde pasan esas conexiones. Si dejamos todos los muebles en una sola capa, pues tendríamos que ir eliminando manualmente uno por uno. Y bueno, básicamente con todos estos elementos que ahorita acabamos de ver, sería la forma como ustedes van a complementar la totalidad de sus planos. Por acá también están las líneas de cortes, que también hay que agregarlas, para que pues nosotros podamos hacer los cortes más adelante. Lo siguiente ahorita sería verificar nuestro corte y vemos que vamos a tener en uso los ejes del 1 hasta el 12. Entonces me voy al programa de AutoCAD y lo que voy a hacer es seleccionar toda esta parte donde yo tengo esa rejilla que hice anteriormente. Control C, la voy a pegar quizás aquí a un costado, este elemento, o bueno, donde yo considere mejor. Y lo siguiente que voy a hacer es agruparlo. Escribo el comando, selecciono todo, escribo comando grupo, y ahora voy a girar este elemento. Ok, ahí. Y ya quedaron mis ejes en la parte superior. Si me acerco, van de derecha a izquierda. Si veo mi rúbrica, pues van de derecha a izquierda. Los ejes que tengo en uso es el 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Por acá el 11 no se dejó, pero pues sí también está en uso porque
corresponde a esta parte del elemento. Entonces, son esos los que yo voy a dejar acá en AutoCAD. Lo que voy a hacer es desagrupar lo que agrupé hace rato para poder girar. Ahí ya se desagrupó. Y lo siguiente sería borrar los ejes que no voy a utilizar. En este caso son los ejes 2 y 3, 5 y 7. Y todos los demás sí los uso, nada más de acá, pues quito el eje, el nombre, pero sí voy a dejar el eje, y de acá, de todo lo demás, pues sí borro los ejes que no se van a ocupar para que no se me generen muchas líneas que más adelante me pudieran generar alguna confusión. Bueno, una vez que ya borré estas líneas, lo siguiente que voy a borrar son las líneas horizontales que ahorita no me sirven. Cuando yo haga mis cortes en el otro sentido, pues van a ser las que voy a dejar, las que me servirían. Bueno, una vez que ya borré estos elementos, lo siguiente sería verificar mi rúbrica, qué es lo que me está pidiendo. Pues si vemos, tenemos una línea base, y por acá le dejaron un poquito de más sombreado de lo que es el suelo, pero vemos distintos niveles. Por ejemplo, acá el área de jardín, el nivel de piso terminado sería el nivel 0, que sería el mismo que vamos a tener en la acera, en la banqueta. Luego ingresamos acá a esta parte del patio, del comedor, y nos dice que son 20. El patio de servicio nos dice que son 10. Y así sucesivamente. Acá tenemos lo que es el estudio, que serían 20, y el estacionamiento, que acá nos dice que son 10. Lo que es la planta alta nos dice que está a 3,20 metros. Si nosotros vemos acá las acotaciones, podemos sumar esas alturas. 2,90 más 10 serían 3, más los 20 centímetros que tenemos acá de los niveles de piso terminado, pues serían los 3,20 metros que aquí está indicando este elemento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar la línea a tierra. Pues agarro una línea, voy a trazar ahorita todo en la capa 0, y ya más adelante pues voy indicando a qué capa va a pertenecer cada elemento. Entonces trazo mi línea 0, enter. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que tenemos líneas a 0, a 10 y a 20. Entonces, ¿qué haría? Esta misma línea la voy a desfasar y digo que quiero un desfase punto 10. Observo acá y me dice que mi techo está a una altura pues de 3,20 metros. Entonces lo que voy a colocar acá, pues 3,20 metros. Regreso y digo que quiero un desfase de 3,20 metros a partir de esta línea 0 hacia arriba. Regreso a este elemento y por acá me dice que el siguiente nivel es a 6,20 metros. Entonces, otra vez, desfase a 6,20 metros a partir de la línea 0. Perdón, no agarró. Serían 6,20. De la línea 0 hacia arriba. Regreso a mi rúbrica. Y por acá tenemos un último nivel, que es a 8,95 metros. Nuevamente selecciono un desfase de 8,95 metros
selecciono la línea 0 y el sentido hacia arriba. Regreso a mi rúbrica. Bueno, por acá se elevan un poquito los bordes, que acá nos dice que son 30 centímetros. Y lo siguiente que veo va a ser el espesor de estos entrepisos, que si vemos son 10 centímetros. 10 centímetros. Y bueno, acá ya es el nivel de piso. Entonces, ahora de nuevo voy a desfasar, pero digo que solamente quiero un desfase de 0.10 y voy a desfasar pues todas las líneas. Mi desfase hacia abajo, tengo mucho cuidado de que si se haga hacia abajo, a veces nos confundimos y sin querer nos movemos a la parte superior y pues de ahí estaríamos modificando el nivel de piso terminado. Y bueno, con eso pues ya tengo todos los niveles. Ahora lo siguiente sería trabajar en la parte de los muros. Por ejemplo, acá mi rúbrica, voy a hacerlo más pequeñito. Si vemos acá el estacionamiento, me dice que está al 0.10, entonces me voy a esta parte y lo que voy a hacer pues es borrar una de las líneas, que sería la última, porque pues aquí solo tengo pues 0.10 de... por acá pues ya borré una de las líneas. ¿Por qué? Porque la parte del estacionamiento está a 0.10 hacia arriba de lo que es el nivel de la acera. Por acá borré 2 líneas, nada más dije el nivel de lo que es la acera. Regreso a mi rúbrica y veo que por acá pues mi muro pues nada más es en la primer planta. Entonces acá en AutoCAD pues lo que voy a hacer pues es borrar las líneas que no voy a utilizar. Además, si observo la rúbrica, veo que acá sí tiene un pequeño techo, entonces sí lo voy a dejar, pero todo lo demás que aquí tracé, pues lo voy a recortar, porque esto pues no me sirve, y estas líneas las voy a borrar. Regreso a mi rúbrica, veo que acá tampoco no tiene ningún volado, entonces esta parte también la voy a recortar, nada más dejo la parte central que corresponde a este techo. Ahora sí, esta línea la voy a desfasar. Si recordamos, nuestros muros eran de 15 centímetros, entonces voy a utilizar un valor de 0.075, que es la mitad de 0.15. Bueno, selecciono la línea, indico desfase. Es un desfase hacia afuera, un desfase hacia adentro, y voy a colocar estas líneas en la capa 0, porque ahorita como desfasé, pues me desfasa de acuerdo al tipo de línea que estoy utilizando como base. Ahora lo siguiente es cortar los excesos de línea, que en este caso van a ser todos los que tengamos acá en la parte superior. Bueno, y como ven, aquí pues ya estoy formando la parte de los muros. Me voy al siguiente eje, que en este caso es el eje 4. Veo mi rúbrica y el eje 4 nada más tiene muro igual en la planta baja. Acá la planta alta no es un muro, simplemente aquí es un pequeño barandal, pues que ya se dibujará en los detalles. Y esta parte posterior tampoco es bueno, sí es un muro, pero no es el muro que tiene continuidad, que viene de la planta baja, sino que es el muro que estamos viendo, pero de la parte que está más hacia atrás. Alta. Vamos a dejar la línea exterior de este muro. Sí la voy a dejar, porque sería el muro que estaríamos viendo de fondo de lo que es el segundo nivel. Entonces lo voy a dejar
sobre el borde que corresponde, que sería este. Ok, y ahora sí, esto sí ya lo puedo borrar. Nada más voy a unir esta línea a este punto y esta también. Vamos a unirla o ya sea que al final la cortemos. A mí a veces se me facilita más cortar que unir. Y lo siguiente sería pasar pues estas líneas ahorita de inicio a la capa 0 y ya más adelante pues iremos viendo a qué capa pertenecen, si es un primer plano, un segundo plano, un tercer plano. Bueno, y como ven, acá pues ya va tomando forma, por lo menos de cierta manera, lo que son los muros. Vamos a trabajar esta sección, para que podamos ver lo que son los tres planos. Acá. Por acá corté toda la línea. Bueno, asegúrense de seleccionar las intersecciones para que no se les vaya toda la línea como me acaba de suceder. Ahora sí, ahí está. Y ya si queremos, pues de una vez detallamos la parte de acá de los muros, que pues esto no iría. Al fin de cuentas, pues al final vamos a decidir si rellenar o qué se hace con esta parte. Ok, ahí está. Bueno, ya arreglé lo que es el piso. Ahora lo siguiente, acá vemos que hay una ventana, pues para eso acá vamos a tener acotaciones. Entonces si vemos esa ventana, está a una altura de 1 metro, ya sea desde el interior del estudio, o 1,10 m si es que tomamos la referencia de la altura del estacionamiento, y tiene 1,20 m de altura. Yo voy a tomar la parte interior del estudio, voy a seleccionar el comando línea, voy a trazar una línea de 1 metro, luego voy a trazar una línea transversal, y luego la rúbrica que decía que es 1,20 m de altura, 1,20, y luego trazo otra línea transversal. Ok, bien. Una vez que ya hice esto, ahora voy a cortar estas partes porque pues esto no corresponde al muro, esto sería una ventana. Bueno, quito la línea de ayuda que puse porque si no, no puedo cortar porque me reconoce la línea superior. Y ahora sí, vuelvo a seleccionar todo y corto el exceso. También quito la línea que puse acá porque si no se me generan dobles líneas. Y lo siguiente sería, ya sea con la línea de eje o trazamos otra línea para ya no tener que estar cortando. Y sobre esta línea genero un desfase un poco menor al espesor del muro. Como mi muro es de 0,15, voy a generar un desfase de 4 centímetros por cada lado para que mi ventana pues me quede de un espesor de aproximadamente 8 centímetros. Selecciono la línea, desfase, 0,4 hacia el lado derecho y 0,4 hacia el lado izquierdo. Borro la línea central y ahí pues ya va agarrando forma la ventana. Ahora lo siguiente, ¿qué más tiene ese muro? Vemos que acá en la parte superior nos está representando lo que es una cadena. Entonces lo que vamos a hacer, como vemos es cuadrada, tiene el espesor del muro. Entonces simplemente acá pues voy a trazar una línea con la altura de mi espesor de muro, que son 15 centímetros. Voy a cerrar acá este cuadro. Voy a hacer las 4 líneas para que me sirvan de referencia. Y lo que voy a hacer es crear un desfase, en este caso, no sé, de 1 centímetro. Para hacer el detallado que se ve ahí en la imagen. Bueno, ahí ya desfasé. Ahora lo siguiente es cortar nuevamente las líneas
en exceso que pudiera tener. Ahí está. Ahora nada más agregamos un sombreado sólido, que es el que tiene por ahí el dibujo. Selecciono mi sombreado y por acá voy a buscar la parte donde dice sólido, que está al inicio. Y doy clic dentro del elemento que quiero sombrear. Me voy a inicio y selecciono la capa 0. Escape. Como ven, ahí ya quedó el elemento sombreado. Si vemos el dibujo, está bastante similar a lo que estamos trabajando. Acá nada más me faltaría lo que es el sombreado del piso, que si vemos abarca toda esa zona. Entonces de nuevo elijo sombreado, voy a sombrear acá el piso y voy a sombrear esta parte de ¿okay? Bueno, y ahora sí, ya va tomando un poco más de forma. Haríamos lo mismo para el lado derecho de acá del muro. Como vemos acá, este muro son 2 niveles y aparte acá tiene un pequeño borde que podríamos consultar acá la altura en este acotado. Si vemos, son 30 centímetros. Entonces regresamos a esta parte, vamos a desfasar esta línea. Enter. Y como ven, ahí quedó ya la parte de la cadena. Que si vemos el dibujo, pues ya se parece un poco más. ¿Qué más vemos? Que acá estas líneas, las que dominan el dibujo, pues van a ser las líneas horizontales. Hay que cortar estas líneas verticales. Por ahí el dibujo no trae estas líneas de ejes, entonces si queremos asemejarlo más a la rúbrica, pues podemos ir eliminando las líneas que ya no vamos a ocupar. En este caso son las líneas de eje. Ok. Vemos acá el dibujo. Decíamos que las líneas que ahorita están dominando son las líneas horizontales. Bueno, en este caso no. En este caso baja de esa manera. Bueno, ¿qué más tenemos acá en el dibujo? Tenemos este mueble, tenemos un escritorio, entonces lo que voy a hacer es irme de nuevo acá a mis bloques y voy a buscar algún mueble que se le parezca. Por ahí ya se aprecia de cierta manera el elemento más o menos como estaba indicado. Y por acá teníamos un mueble que ahorita lo voy a trazar con líneas porque tampoco tengo ese tipo de muebles dentro del proyecto de bloques que por ahí les mostré. Unos detalles de la base del mueble. Ahora, básicamente, así como hice esta parte, pues como vemos ahí está representado, es el estudio, la oficina, el mueble, la pared y los cortes en el muro. Acá, ¿qué me faltaría? Pues me falta primeramente lo que es el rótulo, entonces me puedo copiar los rótulos que ya tengo de las vistas en planta y ya lo agrego acá. No necesariamente tiene que ir exactamente donde está en el dibujo. Puedo colocarlo en otra parte donde se logre apreciar bien. Por ejemplo, ahí, estudio. Y por último, voy a dar las calidades de líneas.
Bueno, vamos a continuar ya con la última parte. Una vez que ya tenemos diseñados todos los elementos que corresponderían a este corte, como es el caso pues, de estas dos pequeñas partes que por aquí ya agregué esta segunda parte que la trabajé hace rato con otro grupo. Lo que vamos a hacer es poner todo en la capa correspondiente. Para eso nos vamos a apoyar de lo que es la rúbrica, por ejemplo acá, de lo que es la vista en planta, y vemos qué es lo que estamos cortando. Pues si vemos, estamos cortando la parte de acá, de lo que es el estacionamiento, estamos cortando la parte de la ventana o del muro, y acá también estamos cortando esa parte. Y en el caso de la losa, pues estaríamos cortando también toda la losa que tenemos por acá. Entonces, ¿qué significa esto al momento de querer representarlo? Quiere decir que todos esos elementos que los estamos cortando de forma directa se encuentran en el primer plano. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar uno por uno cada uno de estos elementos, bueno, la parte de esos muros, y esto lo voy a colocar en lo que es el primer plano. Ahora, regreso a mi rúbrica y digo que estaría en un segundo plano. En este caso, en un segundo plano, si vemos de acuerdo al dibujo, pues estaría lo que es el vehículo. Vamos a suponer que está un poquito más hacia acá. Estaría lo que es esta parte del estudio. Y nada más. Entonces nos vamos a lo que es el plano. Quizás en el plano veamos algunos otros elementos que pudieran estar en un segundo plano. Por ejemplo, este mueble. Bueno, ahorita le doy escape. Lo que voy a hacer es seleccionar estos elementos. Incluso acá, pues este mueble que estaba yo editando, lo pude haber hecho bloque antes para que de un solo clic, pues yo pudiera ahorita seleccionar. Entonces acá, este elemento, este otro elemento, y por acá el vehículo, vamos a pasar al segundo plano. Y mi tercer plano, ¿qué sería? Bueno, en este caso, pues van a ser las escaleras que tengo por acá, y este pequeño enmayado que por ahí se ve en la rúbrica, que está de forma diferente, pero pues no precisamente todos los dibujos que coloquemos, los bloques, tienen que ser exactamente igual, únicamente con que estén representando lo mismo, estén indicando lo mismo que la rúbrica, está bien, aunque puedan tener una pequeña variación. Y esto lo voy a pasar al tercer plano. Ahorita me podrían decir, pero, profe, todas las líneas están iguales, ¿qué caso tiene tenerlo en un primer plano, segundo plano, tercer plano? Simplemente vamos a escribir la palabra grosor, lin, y activamos que se nos muestre los grosores de línea. Aceptar. Y como ven, ahí pues ya se le está dando una calidad del dibujo diferente al momento de activar los grosores de línea. Como vemos, las líneas más gruesas nos indican que el elemento está cortado en un punto más cercano desde donde estamos observando, y las líneas más delgadas quiere decir que son los elementos que están más hacia el fondo del dibujo. Y de esta misma forma, como está indicado en la rúbrica, pues ya una vez teniendo todos estos elementos, pues ya podemos proceder a la acotación, o puede ser que coloquemos antes las acotaciones. Ya esto va a ir de acuerdo a cómo nosotros nos estemos acoplando a hacer los dibujos.